Primeramente un saludo muy especial para ti y a la misma vez quiero darte las gracias por entrar a mi canal. Déjame decirte que la clave para hacer buenos videos para YouTube y fotos es tener buena luz. Eso es como la clave para hacer tus videos. Si entraste aquí porque compraste o piensa comprar las luces, déjame decirte que estás en un buen lugar porque de eso se trata mi video. Esta vez voy a hacer un tutorial cómo ensamblar el softbox o la caja blanca de luces. En el video notarás que hay unas imágenes que se pasarán rápido, o sea, las imágenes que yo creo que no son tan importantes van a pasar muy rápido. O sea, eso va con el propósito de que el video no se haga tan largo y se torne un poco aburrido. Así que ya tú sabes, espero que te guste el video. Primeramente vamos a ver qué trae el set. Aquí tenemos el stand. Sobre esto que va a ir el farol. Aquí tenemos las luces. Tenemos algo, vamos a llamarlo como tipo sombrilla. Tenemos algo como una cortina. Y también tenemos algo como la varita de Houdini, el mago. Bueno, vamos a empezar por darle forma. Abrimos el stand, lo ponemos de una forma que nos quede bien para empezar a trabajar. Lo fijamos, le quitamos la tapita negra que tiene encima. Bueno, ahora nos queda seguir con el siguiente paso, que sería poner el farol. Bueno, el farol tiene en la parte de atrás, tiene algo como un tornillo o algo. Le damos vuelta ahí hasta que quede un espacio abierto para que pueda entrar cómodo al stand. Ya después de colocado, entonces vamos a colocar la sombrilla de esta forma. Ahora tenemos que entrar las varitas. Esta sería la forma correcta. De la parte más puntiaguda y larga quedaría afuera, y la parte más pequeñita entonces es lo que vamos a entrar al farol. Vamos a probar a ver si ya la medida correcta. Vemos que si está bien, entonces vamos a seguir con los otros dos. Ahora el paso siguiente sería entrar las varitas mágicas por esos orificios que tiene esa parte negra. Lo abrimos un poco porque a veces se torna un poquito como cerrada, entonces lo abrimos sea con un dedo, con un lapicero o como se pueda. Entonces vamos a introducir las 4 partes porque eso es lo que le va a dejar la sombrilla fija. Este sería el número 3 y ya con este completaríamos el número 4. O sea, ya con este cerramos esa sesión y estaríamos ready para darle el siguiente paso. El siguiente paso sería fijar la parte de atrás para que no se escape la luz. Le damos la vuelta, entonces ahora sí, ahora vamos a con unos broches que tiene detrás, vamos a abrocharlo y ajustarlo de la forma correcta para que, como le dije, el aire no se escape nada de la luz, para que toda la luz salga para el frente y no para nada para atrás, no se puede escapar. Entonces dejamos las 4 cosas blancas, le dejamos de una forma que quede como forma de orejita para que podamos poner lo que llamamos una cortina. Entonces vamos al siguiente paso, que sería ya colocar las bombillas. Depende de tu gusto, le puedes poner las 4 o 2 como tú quieras, como tú prefieras. Eso es a tu gusto y depende de la luz que tú quieres que salga. Vamos a colocar las 4 bombillas. Las ajustamos de una forma no brusca para no hacerle ningún daño ni a la bombilla ni el farol. Entonces ahora solamente quedaría probar las luces antes de poner la cortina. Buscamos donde conectar el cable, lo conectamos y ahora vamos a ver si prenden las 4 bombillas.
vemos que sí. De esta forma ya podemos pasar al siguiente paso, que sería ya poner la cortina para que esas luces no te molesten en los ojos. O sea, para que no dañen tu visión, porque es una luz demasiado fuerte. Entonces vamos con la cortina, la tapamos y prendemos la luz. Podemos notar que algo de luz escapa todavía, entonces sería recomendable ponerle la siguiente. Esa es la que vamos a hacer ahora. La ponemos de una forma así que quede como si fuera un cuadrado. La misma forma de la sombrilla te va a decir de qué forma tú vas a poner la cortina. Entonces lo sellamos por la parte de atrás para que quede bien ajustado. Vemos que todo funciona bien. Encendemos la luz de nuevo y aquí está todo correcto. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y comparte el video para que así otras personas puedan verlo. Así que ya tú sabes, nos vemos.